¿Por qué? Porque estas dos leyes de alquileres, que la primera es la que rige desde el 2020, desde el 1 de julio del 2020, y la última que supuestamente iba a modificar para mejorar a la 27.551, que en realidad la empeoró, porque fue como echar más nafta al fuego, que regía, mejor dicho, desde el 18 de octubre, próximo pasado. Bueno, ahora por este DNU 70, número 70 del 2023, entre las normas que contiene, contempla la derogación de estas leyes. Bueno, y volver al sistema de libertad contractual. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿por qué habían fracasado estas leyes? Que habían desabastecido, es decir, lo inmediato fue que se desabasteció el mercado inmobiliario de locaciones de vivienda, no de las locaciones comerciales, que eran perfectas las leyes, pero para la vivienda un verdadero desastre. ¿Por qué? La primera de ellas, la 27.551, lo que hizo es que las locaciones de vivienda se podían indexar una sola vez por año. Entonces, con un índice elaborado por el Banco Central, con semejante inflación que tenemos, en estos momentos pasa al 160% anual, ningún locador, ningún propietario quería exponer su inmueble a tener una renta fija por un año que hizo ser. Y esa fue la razón de que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, antes de la vigencia de esa ley, en el año hasta junio del 2020, había una oferta permanente de vivienda en alquiler entre 15 y 20.000 viviendas. Cuando comenzó la vigencia de esa ley, el 1 de julio del 2020, fue drástica la disminución de la cantidad de viviendas en oferta. Y, por ejemplo, hasta hace unos 5 o 6 meses teníamos una oferta de apenas 1.300 viviendas. Y cuando sancionaron la ley 27737, que supuestamente venía a solucionar los problemas que traía la anterior, que en realidad no fue así, fue peor todavía, entonces ahí se disminuyó a menos de 400 viviendas. Así que ese es el panorama, y en el resto del país exactamente lo mismo. Entonces nadie quiere alquilar, nadie, entonces era necesario derogarla, es decir, eso... Con esta derogación, Enrique, ¿usted cree que ahora todos los propietarios van a poner la posibilidad de sus propiedades al alquiler? Sin ninguna duda, porque vamos a explicarle a los oyentes en qué consisten las novedades que tenemos. Bueno, se elimina el plazo mínimo legal. Antes el plazo mínimo legal era de 3 años. Nadie podía hacer una locación por menos de 3 años. Entonces, ahora se pacta libremente el plazo. No hay plazo mínimo legal. Como en muchos países del mundo civilizado, es así. Entonces, las partes acuerdan que quieren alquilar por 6 meses, por 1 año, por 2 años, por 3 años. Es libre, absolutamente libre, la fijación del plazo. Eso por un lado. Por otro lado, es libre también la fijación del precio. O sea, no está atado el propietario a una indexación que se aplica una vez por año, como en la primera de las leyes, o cada 6 meses, como en la última. Y a un índice que tampoco las partes podían elegir libremente, porque se lo imponía el Estado, ese índice. Es decir, entonces, ahora las partes pueden elegir libremente los índices de ajuste, cómo lo van a ajustar, etcétera. Como eran en la locación comercial, en eso no había, por eso nunca hubo ningún problema, y incluso hay hasta sobreoferta de locación comercial, de oficinas, galpones, locales comerciales. El problema siempre fue la vivienda. Entonces ahora hay libertad absoluta. También doctor, y la moneda, sí, la moneda. Sí, eso porque he visto que aquellos que tienen que renovar, por ejemplo, veía algunos comentarios, yo tengo que renovar ahora en enero el alquiler y tengo miedo que ahora me pongan, no sé, solo por 3 meses y en moneda en dólares. ¿Y cómo voy a hacer yo para vivir solo 3 meses? ¿A qué se le responde a eso? Yo le respondo que renovar, nadie le iba a renovar el contrato, absolutamente nadie. Lo que le iban a hacer es una prórroga, porque una cosa es la renovación,
gente confunde mucho la renovación con la prórroga. La renovación es una renovación de la obligación por el artículo 933 del Código Civil y Comercial. Entonces se aplicaría a quien tiene, por ejemplo, un contrato bajo la ley 27551, la del 2020, si renueva, cosa que no va a hacer ningún propietario, si renueva, entra en la ley 27737, que es peor que la otra, y la renovación, ese por el plazo mínimo legal, eran 3 años. Entonces, nadie puede renovar por menos de 3 años. Lo que se está haciendo es, hasta estos días se estaba haciendo, es prorrogarlo. Prorrogar es el mismo contrato que se prorroga en el tiempo, se extiende en el tiempo, que por el plazo que libremente pacten las partes. Ahí sí, se prorroga normalmente por 6 meses a la espera precisamente de esta nueva, de la derogación de esa ley. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que ya la gente va a suscribir los contratos por el plazo que pasen libremente, y entonces va a aumentar la oferta. El secreto es ese. ¿Por qué están los alquileres por las nubes? Primero, por la brutal inflación que tenemos. Segundo, porque tenemos falta de oferta. A menor oferta, mayor precio, obviamente. Además, si con la perspectiva, por ejemplo, con una inflación brutal como la que tenemos, el propietario tiene que resguardarse. Entonces, ¿qué hacía? En lugar, por ejemplo, en lugar de pedir 100.000 pesos por una vivienda, que sea a lo mejor un alquiler normal de plaza, pedía 130, 140 para resguardarse de los efectos inflacionarios por tener el alquiler congelado, porque la ley le congelaba el alquiler. ¿Me explico? Entonces ahora ya no va a suceder eso. O sea, normalmente se va a indexar cada 3 meses de acuerdo a la inflación. Hay otro tema también. Esto es muy bueno. Argentina es un país federal. No es lo mismo alquilar un inmueble y aplicar un índice en La Rioja o en Tierra del Fuego. Eso es verdad, sí, que en Capital Federal, sí. Porque los índices eran elaborados en Capital Federal, como si no existiera el federalismo, porque le aplicaban los índices que elaboraba el Banco Central, le aplicaban los índices que el de casa propia que lo elaboraba el INDEC. Entonces, esto ahora permite que, como sí sucedía en la locación comercial, que las partes pacten índices provinciales, que es lo que corresponde, porque es totalmente distinta la realidad de Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires con La Rioja o con Jujuy. Sí. ¿Me explico? Sí, eso es totalmente real. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver los valores que se mueven en una ciudad como Buenos Aires a una ciudad como La Rioja. Sí, es verdad. Obvio, y eso distorsiona todo el mercado. Entonces, de a poco, esto no va a ser inmediato, esto va a tener que pasar por lo menos 5 o 6 meses, hasta que los propietarios vean que hay mayor seguridad jurídica, que pueden acordar con las partes libremente, y entonces van a volcar los inmuebles y eso va a hacer bajar los alquileres, o por lo menos mantenerlos estables. Y además hay ventajas, por ejemplo, para los inquilinos. Antes, con la ley anterior, por ejemplo, si un inquilino quería rescindir el contrato, tenía que esperar 6 meses y recién a partir del 7º mes podía devolver el inmueble. Mientras tanto tenía que seguir pagando los alquileres, aunque decida irse, por ejemplo, en el 2º mes, por algunas razones personales o lo que fuere. Cambio ahora, con la nueva ley, prevé que se modificó el artículo 1221 y prevé que el inquilino se puede ir en cualquier momento. No dice con qué anticipación tiene que notificar. La ley anterior decía con 30 días. Acá no lo dice. Entonces eso van a tener que acordarlo en el contrato. Yo creo que lo lógico es que el inquilino tenga que avisar con 30 días de anticipación al locador. Pero es una negociación esa, está bien, perfecto. Claro, pero entonces ahora se puede ir. Si el inquilino a lo mejor ve que no le sirve el alquiler en el 2º mes o 3er mes, y dice, me voy y se va. Sin ningún problema. Entonces, esto beneficia al inquilino, por ejemplo. Después, el tema de la locación en moneda extranjera. Es que en La Rioja no se da eso, pero, por ejemplo, sí se da en Bariloche, en Córdoba, en Capital Federal, por supuesto, sobre todo relacionado con la cuestión turística, ¿no? Entonces, bueno, las partes pueden elegir libremente cualquier moneda ahora. Entonces, todo eso va a estar libertad contractual. Cuando hay libertad contractual, el propietario se anima a alquilar, porque ahora faltaría algo importantísimo, que es abreviar los plazos de los desalojos. Pero eso es facultades de las provincias, por el sistema federal que tenemos. Cada provincia tiene su código de procedimientos
donde están legislados los procedimientos de desalojo. Entonces, por ejemplo, hay provincias como Mendoza, donde tienen un desalojo muy rápido. ¿Y esto por qué? Porque esto en realidad beneficia a los inquilinos cumplidores de los contratos, porque en el desalojo por falta de pago, vencimiento del contrato, en Mendoza en 4 meses se produce el desalojo, cuando por ejemplo en Capital Federal estamos hablando de 1 año y medio. Con eso les digo todo, la diferencia. Entonces eso también restringe la oferta, porque el propietario que padeció 1 año y medio para desalojar a un inquilino que no le pagaba los alquileres o que tenía el contrato vencido y no le devolvía el inmueble, eso desalienta la oferta. Pero entonces cada provincia tendría que ir acelerando los procesos de desalojo. Eso sería importante porque beneficia a los inquilinos, a los buenos inquilinos. Gracias por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Enrique Abati, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara. Totalmente de acuerdo, acaba de dar los argumentos. El argumento más fuerte es el que siempre plantea Milei. Cuando vos metes muchos controles a una parte del mercado, el que tiene para ofrecer el servicio y ve que no le rinde, empieza a salir del mercado. Entonces hay menos oferta, menos alquileres. Cuando hay poquitas personas que alquilan, lo poquito que hay es caro. Carísimo, claro. Y eso hace que se distorsione la realidad. Cuando hay un libre mercado, todos pueden poner su alquiler, entonces hay una competencia que puedes encontrar uno caro y uno barato, y ahí te da la posibilidad de elegir. Ese es el planteo de Milei. Obviamente que hay un sector de los inquilinos que ahora están diciendo: tengo miedo porque ahora ya no tengo ninguna protección de papá Estado, ¿no? Que viene y me dice, sí o sí te tienen que poner 3 años como mínimo. Y ahora no, ahora el que te alquila te puede decir, no, yo te lo alquilo por 6 meses nada más. Está bien, ahí está en vos en decidir si lo aceptás o no lo aceptás. Te vas a otro. Otra cosa que dijo muy cierta es que esto sí va a dar mucha seguridad jurídica, pero bueno, todavía imagínate vos, todavía estamos en el veremos si se acepta o no se acepta el DNU en el Congreso, entonces todavía hay incertidumbre. Sí. Va a llevar un tiempo hasta que o se acepte el DNU o salga por ley, y una vez que se acepte, que todo el mercado confía en que Milei va a seguir por esta línea, que el gobierno va a seguir por esta línea para tener confianza, entonces todos ponen en el mercado la oferta que hay. En este caso estamos hablando de los alquileres. Hablando de ciudades grandes, ¿no? Ojo, acá en La Rioja también, acá en La Rioja la gente de la Cámara lo mencionó. Sí, hablamos con Luciana Porras y ellos decían que era, digamos, algo beneficioso. Y acá también cuesta mucho, ¿no? Somos, digamos, dentro de toda comparación, obviamente, de Cava o de Lamba, somos más chicos. Y sin embargo también cuesta, y los alquileres estaban carísimos. Y no tenía que ver, digamos, tan solo con la inflación. O sea, a lo que va, y lo que decía él también, esto, oferta-demanda. Si tenés poquitos, obviamente, que quieren alquilar, y al primero que aparezca te lo van a subir el precio porque está cotizadísimo, digamos. Vos tenés un departamento en alquiler, te vienen a buscar 20 personas. Si yo lo tengo a 200.000 pesos, pero es caro, yo lo tengo a 200.000 pesos. Si no lo querés vos, hay otro que está atrás tuyo esperando. Sí. Ahora es distinto, si vos tenés mucho departamento en oferta, cuando venga uno y dice, vos lo tenés a 200.000 pesos, no, yo me voy y lo busco al otro. Entonces ya ahí vos decidirás si lo dejas a 200.000 o lo bajás. O lo bajás, exactamente, sí. Y el otro punto, discúlpame Romero, el otro punto